Existe una ciencia que se encarga de estudiar las causas de los crímenes que se cometieron y de proponer soluciones para prevenir aquellos que no se han cometido aún. La palabra de la criminología se difunde de maneras diferentes. En esta entrega vamos a difundirla de manera académica, tomando en cuenta las ciencias sociales que a lo largo del tiempo fueron proponiendo diversas versiones en relación a la criminología, distintas versiones condicionantes. Bienvenidos a esta tercera entrega de Introducción a la Criminología, con el auspicio de la Universidad Mayor de San Andrés. La unidad de posgrado de la carrera de Psicología son las instancias que nos permiten llegar a ustedes en esta oportunidad para desarrollar el tema del concepto de lo que es la psicopatía y las maneras que tenemos para diagnosticar. Bienvenido. Nos toca revisar lo que es el concepto de la psicopatía y la relación que tiene de manera diferencial con los conceptos de trastorno antisocial de la personalidad y la sociopatía. Daremos una revisión rápida acerca de lo que es la escala de calificación de la psicopatía revisada de Robert Hare. ¿Qué es lo que entraña la utilización del término psicópata? Existen razones para usar este término y no otro, como por ejemplo trastorno de personalidad antisocial, trastorno disocial o sociopatía. El término resulta tener connotación peyorativa, pero ¿será posible utilizar otros términos para no etiquetar a las personas? Para Mullen, 1992, el término de trastorno psicopático es una expresión desafortunada que carga una historia deshonrosa. Pero hay un grupo de pacientes para los que este término o alguna otra nomenclatura equivalente es necesario. Millón y sus colaboradores en 1998 hablan acerca de la psicopatía, diciendo que es el primer trastorno de personalidad reconocido como tal por la psiquiatría. Es decir, el concepto tiene una larga tradición histórica y clínica. En ese sentido, hablaremos, comenzando por la acepción etimológica de la palabra psicópata, que viene del griego psique, alma, y patos, dolencia. Desde los tiempos de Aristóteles, Teofrasto, se hacen descripciones, como por ejemplo esta. El hombre inescrupuloso pedirá dinero prestado a un acreedor a quien jamás le ha pagado. Si compra algo, recordará al carnicero que le debe un favor, arrojará un trozo de carne a la balanza y si puede un trozo de hueso carnudo adicional. Si tiene éxito, mucho mejor. Si no, tomará un trozo de interiores y se alejará riendo. Philippe Pinel, el psiquiatra francés, también se inscribe en esta revisión histórica de lo que es el uso del término psicopatía. En 1809 reemplaza el término de folie raisonnable, designa a los individuos que van a ir en contra de las normas con el término de manie sans délire o manía sin delirio, que describe un patrón de conducta que se caracteriza por la falta de remordimientos y una ausencia total de restricciones. Benjamin Rush habla e introduce en 1812 una dimensión moral a los postulados de Philippe Pinel y describe a un grupo, a un tipo de sujetos que poseen una depravación moral innata. En esta depravación moral hay probablemente una organización original defectuosa en partes del cuerpo que se relacionan con las facultades morales de la mente. En este mismo término, James Coles Pritchard introduce el concepto de locura moral, a la que define como la perversión mórbida de los sentimientos, de los afectos, las inclinaciones, hábitos, impulsos, la disposición moral, sin que esto conlleve un defecto intelectual o de razonamiento, y tampoco alucinaciones. César Lombroso, el padre de la criminología positiva, introduce el término, su idea de delincuente nato o delincuente de nacimiento, con la cual transmite la siguiente categorización. Los hombres estarían determinados biológicamente para el crimen.
La conducta criminal sería una especie de conducta atávica. Atavus, cuarto abuelo, una cosa que viene de generación en generación. Estudia aspectos que caracterizan a los criminales y establece una serie de rasgos físicos que les son propios y que estarían predispuestos constitucionalmente. La mandíbula grande y proyectada hacia adelante, o prognatismo, orejas alargadas, frente despejada, zurdos, físicamente robustos, su desempeño sexual era precoz, insensibilidad táctil, agilidad muscular, desde el punto de vista del comportamiento, hiperactivos emocionalmente, temperamentalmente irascibles e impetuosos, y presentaban una deficiencia de sentimientos altruistas. Emil Kraepelin propone el término que hoy se utiliza, como es el de personalidad psicopática. Los psicópatas son deficitarios ya sea de los afectos, en la voluntad, y están catalogados como enemigos de la sociedad, caracterizados por un oscurecimiento de los elementos morales, son destructivos, amenazantes y con una emocionalidad superficial. Por su parte, Kurt Schneider, que fue discípulo de Emil Kraepelin, en 1934 propone una definición práctica. Aquellas personalidades anormales que a causa de su anormalidad sufren ellas mismas o hacen sufrir a la sociedad serían las personalidades psicopáticas. Hans-Jürgen Eysenck propone una teoría que combina elementos de la biología y del aprendizaje. Sostiene que los psicópatas poseen una disposición temperamental a la extroversión, lo cual les hace propensos al comportamiento antisocial. En 1970 utiliza el término psicópata o sociópata, que designa a aquellos individuos que manifiestan dificultades de adaptación, no son deficientes mentales, no padecen daño orgánico ni epilepsia, ni caben dentro de las neurosis ni de la psicosis. Herbie Clickley es un pionero en su libro La máscara de la cordura o The Mask of Sanity. Conceptualiza los aspectos más relevantes en cuanto al diagnóstico de personalidad psicopática. Ofrecerá una caracterización clínica y diferente de lo que es la criminalidad y lo que es la desviación social. Sus características: coeficiente intelectual normal, emociones empobrecidas, conductas irresponsables, motivaciones inadecuadas. Son pacientes cuya conducta es confusa para médicos, psiquiatras, psicólogos, abogados, gendarmes, víctimas. Las víctimas parecen estar indefensas frente a él. Una y otra vez ataca, puede destruirlas emocionalmente. Es un predador inteligente, cuya opción es el menoscabo psíquico o físico de las víctimas que ha seleccionado. Sin embargo, asegura que no todos los criminales son psicópatas y la mayoría de ellos no comete grandes crímenes, sino pequeñas transgresiones una y otra vez. El psicópata no puede empatizar con el dolor ni con el sufrimiento ajeno. Su aparato psíquico no contiene estos conceptos. Falta profundidad afectiva, dificultad en el procesamiento de las palabras que tienen contenidos emocionales en el discurso. Con esto se adelanta pues a los modernos hallazgos de lo que es la neurociencia. Son las características de la psicopatía de acuerdo al profesor Cucurella. Encanto superficial, inteligencia normal, ausencia de delirios, otros signos de pensamiento irracional, ausencia de nerviosismo, de manifestaciones psiconeuróticas, informalidad, falsedad, insinceridad, incapacidad para experimentar remordimiento o vergüenza, conducta antisocial, irracional, falta de juicio y dificultad para aprender de la experiencia, egocentrismo patológico, incapacidad de amar, pobreza en las relaciones afectivas, pérdida específica de la intuición, poca respuesta a las relaciones interpersonales, conducta desagradable y exagerada, a veces con consumo exagerado de alcohol, amenazas de suicidio no consumadas, vida sexual impersonal, frívola y poco estable, y dificultades para seguir cualquier plan de vida. Consolidando, el profesor Robert Hare, nacido en 1934, propone que la psicopatía es una mini teoría de la violencia y se diferencia del trastorno de personalidad antisocial y de otros conceptos. Es factible de ser diagnosticada a través del instrumento específico, ¿no? La escala de psicopatía de Robert Hare revisada, ¿no? Y otros derivados. Este problema se caracteriza pues por un inicio precoz, hay una propensión genética y una modulación ambiental. Siguiendo a Clickley, propone que los
No todos los psicópatas son delincuentes, pero sí quebrantan las reglas, ¿no? Podemos hablar en este sentido de lo que se llaman psicópatas de cuello blanco. Robert Harris, el profesor de psicología en la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, y es director del laboratorio Hare de la misma universidad. Es un experto a nivel mundial de los más destacados en el estudio de la psicopatía. La escala de evaluación de la psicopatía de Hare, revisada PCLR, se trata del instrumento de referencia de nivel internacional para la evaluación de la psicopatía de la población penitenciaria y en la práctica clínica forense. Se compone de 20 ítems y proporciona una puntuación general de psicopatía y en 2 puntuaciones en 2 factores: interpersonal afectivo y desviación social, y en 4 facetas: interpersonal, afectiva, estilo de vida y antisocial. Los criterios de PCLR para el diagnóstico de la psicopatía según Hare son los siguientes. Factor 1. Interpersonal y afectivo. Faceta interpersonal: facilidad de la palabra, encanto superficial, sentido desmesurado de la autovalía, mentiroso patológico, estafador, manipulador. Faceta afectiva: ausencia de remordimiento o sentimiento de culpa, afecto superficial, insensibilidad afectiva, ausencia de empatía, incapacidad de aceptar la responsabilidad de las propias acciones. Factor 2. Desviación social. Faceta de estilo de vida: necesidad de estimulación, tendencia al aburrimiento. Estilo de vida parasitario: ausencia de metas realistas a largo plazo, impulsividad, irresponsabilidad. Faceta antisocial: pobre autocontrol de la conducta, problemas de la conducta en la infancia, delincuencia juvenil, revocación de la libertad condicional, versatilidad criminal. Los ítems no incluidos en ningún factor ninguna faceta son 2: conducta sexual promiscua, frecuentes relaciones maritales de corta duración. Esto hemos terminado la tercera entrega de este ciclo de conferencias que corresponde a la introducción a la criminología. Un agradecimiento, ¿no?, por su atención y esperemos volver a encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.